Las historias más oscuras no nacen en libros ni en leyendas urbanas. Nacen en la tierra misma, en esos lugares donde el polvo del camino guarda secretos que nadie se atreve a contar en voz alta. Así empieza esta historia, con un silbido, apenas un soplo del viento entre los matorrales, pero tan distinto a cualquier sonido natural que desde el primer instante me erizó la piel. Yo era un hombre de campo, acostumbrado al sol abrasador, al trabajo pesado, a los días interminables arreando ganado. No me asustaban las noches solitarias ni los rumores de fantasmas. Mi vida giraba entre el rancho, mi familia y los animales. Sin embargo, ese silbido cambió todo. Sonaba siempre a mis espaldas, como si alguien invisible me siguiera. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más profundo se me clavaba en la conciencia. Aquella tarde, el sol se escondía detrás de las colinas y las sombras crecían largas sobre los prados. Iba montado en mi yegua buscando una vaca pintita que tenía la mala costumbre de perderse. La encontré entre los matorrales, junto a la noria, y mientras la lazaba sentí que el aire se espesaba, que el campo enmudecía. Fue entonces cuando el silbido sonó por primera vez, leve pero nítido, justo detrás de mí. Giré de inmediato, convencido de que encontraría a algún ratero escondido entre los árboles. No vi a nadie, solo la vaca mugiendo y los grillos cantando en la penumbra. Me dije que era mi imaginación y seguí mi camino, pero el corazón me latía con fuerza. Volvió a sonar, esta vez más lejos, como burlándose de mí. Mi yegua se agitó nerviosa, relinchando y moviendo las orejas hacia todos lados. La até a un árbol y me adentré en los ramajes con mi lámpara en una mano y el revólver en la otra. El crujir de una rama me hizo saltar. Corrí hacia el sonido mientras la luz del día se apagaba del todo. Oscuridad cerrada. Encendí mi lámpara de aluminio, la que siempre cargaba conmigo, y avancé despacio, alumbrando cada rincón. De nuevo los crujidos. El corazón me golpeaba el pecho. Y entonces, lo que creí que era un cuatrero resultó ser un venado desorientado que se estrelló contra un árbol y cayó al suelo. Me acerqué con cuidado. El animal respiraba agitado, los ojos vidriosos, la lengua de fuera. Ya estaba pensando en la carne que tendría para varios días cuando el silbido regresó, helado, soplando en mi nuca. La lámpara parpadeó, las pilas muriendo justo en ese instante. El venado se levantó de golpe y huyó despavorido, perdiéndose entre los matorrales. La luz volvió y, como por arte de magia, la tensión se disipó. Respiré hondo, diciéndome que todo era producto del cansancio. Monté de nuevo a mi yegua y emprendí el camino de regreso. En el trayecto, sin embargo, no pude evitar mirar de reojo a los lados, esperando ver algo entre la hierba. No era miedo a fantasmas, era miedo a los vivos, a algún ladrón agazapado. Pero el silbido me rondaba en la cabeza, como si el aire mismo lo estuviera recordando. Al llegar a casa me encontré con mi esposa. Ella tenía a nuestro hijo en brazos y nuestra hija dormía en la cama. Apenas me alcanzaba para alimentar a mi familia. Pocas veces me daba un gusto, casi siempre todo era para ellos. Esa noche, al contarle lo ocurrido, ella me escuchó en silencio, sirviéndome frijoles humeantes. Y entonces, con voz baja, me preguntó si ese silbido lo había escuchado siempre a mis espaldas. Le respondí que sí, extrañado. Ella apartó la vista del comal y comenzó a contarme algo que me heló la sangre. De niña, su padre la llevaba a montar por esas tierras. Un día, camino al pozo de agua, escucharon un silbido suave pero cercano, sin que hubiera nadie alrededor. Los animales se inquietaron, y entre las ramas apareció un caballo negro. Encima iba un charro, sombrero ancho cubriéndole el rostro, ojos rojos como brasas en la oscuridad. Su padre intentó acercarse, pero aquel ser desapareció entre la maleza. Quizá eso es lo que ronda el rancho, dijo mi mujer, sin apartar la vista de las tortillas. Yo quise reír, pero por dentro una semilla de duda se clavó en mi pecho. Los días siguientes fueron un infierno. Animales pequeños comenzaron a aparecer muertos sin razón, ardillas, pájaros, serpientes. No había señales de ataque, ni sangre, ni carroñero cerca, solo hormigas devorando los cuerpos. Era como un cementerio maldito esparcido por toda la propiedad.
Cada noche me costaba más dormir. Me levantaba a mirar por la ventana, buscando una explicación lógica. Caminaba por la orilla del rancho tratando de convencerme de que todo era coincidencia. Pero en el fondo sabía que algo nos estaba acechando, algo que no podía ver. Y entonces, un día, mi hija también lo vio. Jugábamos cerca de los corrales cuando el cielo comenzó a nublarse de forma repentina. El aire se volvió pesado, como si la tormenta trajera algo más que lluvia. Le pregunté si escuchaba ese silbido. Ella no contestó, solo levantó el dedo tembloroso señalando a lo lejos. «Papá, ¿quién es esa persona?», dijo con voz rota. Miré en esa dirección y no vi nada, solo ramas y alambrados. Ella insistió. Un hombre grande, montado en un caballo negro, con ropa extraña y sombrero enorme. Exactamente la descripción que me había dado mi esposa. Mi corazón se aceleró. Mi caballo comenzó a inquietarse, relinchando, mientras las nubes tapaban el sol y una lluvia helada caía sobre nosotros. Tomé a mi hija, le susurré que todo estaba bien, y salimos galopando rumbo a casa sin mirar atrás. Le pedí a mi esposa que se llevara a la niña mientras yo cerraba los falsetes del ganado. La tormenta arreció durante 8 días, desbordando ríos, arruinando cosechas. Entre idas y venidas para salvar a los animales intentaba olvidar aquella visión, pero el miedo seguía allí, agazapado. Y lo peor estaba por venir. La tormenta terminó al cabo de más de una semana. Los ríos habían arrasado con los cultivos y la tierra se sentía cansada, como si el agua hubiera lavado hasta el último rastro de vida. Apenas el sol volvió a asomarse, regresé a mis labores. El rancho necesitaba de mis manos y el patrón no iba a esperar excusas. Al principio, los días parecían tranquilos, pero esa calma era solo un disfraz. Mientras cabalgaba por los prados, comencé a notar los cuerpos de los animales pequeños tirados en el suelo. Pájaros, ardillas, serpientes, todos muertos sin heridas, sin rastros de depredadores. El silencio era sepulcral, roto apenas por el zumbido de las moscas. No había zopilotes, no había cuervos, como si la naturaleza misma rehusara alimentarse de esos restos. Recogí a los pobres animales uno por uno y los enterré en una fosa. 2 días enteros me llevó esa labor, y en cada palada de tierra sentía que algo invisible drenaba mi energía. Dolor de cabeza, mareos, un cansancio que no correspondía con el esfuerzo hecho. Era como si aquel lugar absorbiera mi fuerza vital poco a poco. Con el paso de los días, la cosa empeoró. Ya no eran solo aves o roedores. También aparecían coyotes, armadillos, incluso venados. Todo el rancho se convirtió en un paraje sombrío. Las mañanas amanecían grises, las tardes se alargaban pesadas, y las noches caían con un silencio tan denso que me hacía sentir observado. En cada rincón, al guardar mis herramientas, en la bodega o en los corrales, sentía la mirada de alguien oculta entre las sombras. Yo intentaba aferrarme a la idea de que era cansancio, sugestión, pero cada vez se me hacía más difícil negarlo. Mi familia también lo notaba. Mi esposa me miraba con preocupación, mi hija se rehusaba a salir sola al patio. El miedo se había colado en nuestro hogar. Hasta que una tarde, mientras araba la tierra, lo sentí de nuevo. Un escalofrío recorrió mi espalda. El aire se volvió helado, y detrás de mí, resonó ese silbido maldito, más cercano que nunca. Era el mismo tono, el mismo soplo burlón que me perseguía desde meses atrás, pero esta vez lo escuché tan nítido que parecía susurrado al oído. Me detuve en seco, paralizado. Tenía que voltear, aunque todo en mí gritaba que no lo hiciera. Cuando lo hice, no había nadie. Solo la llanura y el murmullo del viento. Pero el silbido se repitió, más fuerte, y mis piernas se movieron solas. Corrí cuesta abajo, siguiendo el eco como un loco desesperado. Gritaba al aire que se mostrara, que dejara de atormentarme. Entonces, el cielo comenzó a cubrirse de nubes negras. Pájaros caían del cielo como piedras, golpeando el suelo a mi alrededor. El viento rugía con violencia, arrastrando ramas y levantando polvo. Y en medio de todo ese caos, lo escuché, el rechinar de un caballo. Allí estaba, el charro, un hombre alto, imponente,
vestido de negro, con un sombrero que ocultaba su rostro. Montaba un caballo enorme de mirada infernal, ojos que parecían brasas ardientes. Sus manos eran pálidas como hueso, sus movimientos lentos pero firmes. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Reuniendo valor, le grité con toda la fuerza que tenía: «Aléjate de nosotros. Somos gente de bien. No le hacemos daño a nadie». Pero aquel ser no respondió. Su caballo relinchó, avanzando lentamente, como si cada paso aplastara mi voluntad. El viento tumbó un árbol a mi costado y la desesperación me dominó. Desenfundé mi revólver y disparé varias veces. El caballo se encabritó, lanzando al charro al suelo. El animal huyó despavorido. Allí quedó el cuerpo inmóvil, sombrero cubriéndole el rostro. El silencio regresó de golpe. Me acerqué temblando, con el corazón golpeando en mi pecho. Pensaba que al fin todo había terminado. Pero cuando me agaché para tocarlo, una mano helada me sujetó con fuerza. Se levantó de un salto. Sus cuencas vacías quedaron frente a mí. No había rostro, solo el cráneo de un esqueleto mirándome, con una mueca que parecía una burla. Era la muerte misma vestida de charro. Intenté soltarme, pero su fuerza era inhumana. Accioné mi arma otra vez, pero ya no quedaban balas. Sentí el mundo desmoronarse. Mi cuerpo me abandonaba, mis rodillas se doblaban. El esqueleto me apretaba con firmeza, como si buscara robarme el último aliento. Vomité sangre, el dolor me retorció por dentro y mi visión se nubló hasta caer inconsciente. Cuando desperté, estaba tirado en el barro, empapado por una lluvia torrencial. El agua me llegaba hasta las botas, el frío me mordía los huesos, pero estaba vivo. Caminé como pude hasta casa. Mi esposa me recibió con los ojos desorbitados, abrazándome como si hubiera regresado de la tumba. Yo rompí en llanto. No había más opción, debíamos irnos. Esa tierra no nos pertenecía. Era suya, del charro. Vendimos lo poco que nos quedaba y huimos a otro pueblo, donde la calma volvió. Nunca volvimos a ver nada semejante. Pero en mi interior, la certeza permaneció: el charro negro existía. Algunos decían que era el guardián del oro robado, enterrado en aquellas tierras malditas. Otros que había sido un músico traicionado, condenado a vagar en pena. Yo no sé qué era, pero sí sé lo que vi, lo que me tomó del brazo, lo que me miró con ojos vacíos. Y aún hoy, a veces, en la oscuridad de la noche, despierto empapado en sudor al escuchar aquel silbido. Suave, lejano, pero inconfundible. Y cuando me atrevo a mirar por la ventana, creo ver su silueta, inmóvil, montado sobre su caballo negro, observándome en silencio. Quizás sea mi mente, quizás sea la memoria de un trauma. Pero si alguna vez escuchas un silbido a tus espaldas, te lo ruego, no te des la vuelta.